Realmente es un privilegio presidir un panel como este que está integrado en este momento por tan prestigiosos participantes. Y además de ello encuentro o intuyo que va a haber una estrecha relación entre los temas que abordamos hace pocos minutos y estos que vienen ahora a continuación. El primer orador va a ser Adalberto Rodríguez Giavarini, a quien nos une una larguísima y fructífera amistad. Adalberto es economista, licenciado en la Universidad de Buenos Aires en 1971, ha sido profesor de macroeconomía en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, coordinador de estudios de grado en economía en la Universidad de El Salvador, profesor en la Universidad de Belgrano, profesor titular de la Cátedra de Economía Internacional, Desarrollo y Comercio del Instituto de Posgrado de la Universidad Católica Argentina. Es presidente de una entidad tan prestigiosa como el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, conocido como CARI, y fue en 2001, ocupó el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina durante el periodo del gobierno del doctor de la Rúa. Mucho tiempo antes me acompañó en... Más importante. Fue un destacadísimo e imprescindible colaborador durante la restauración democrática del gobierno de Alfonsín, del cual yo fui ministro, y Adalberto fue uno de mis más eficaces, leales y competentes colaboradores. Buenos días. Es un honor para mí estar hoy aquí presente en el Encuentro Iberoamericano de Academias de Ciencias Morales y Políticas, y asimismo me complace muchísimo estar en esta mesa de política internacional con tan distinguidas personalidades, amigos míos, a quienes respeto y quiero mucho. Desde hace ya unos años estamos viviendo una era de cambios y reconfiguraciones en el escenario internacional, como recién mencionaba con toda propiedad quien coordinó el panel anterior, el académico Felipe de la Balsa. Por un lado, las democracias liberales están siendo desafiadas por movimientos populistas que han alterado el paisaje político en grandes regiones del mundo. Su aparición debe comprenderse como respuesta a las perturbaciones económicas y a un generalizado sentimiento de injusticia por parte de los sectores que han sido golpeados durante las sucesivas etapas de la globalización, ya sea por la apertura comercial, por la integración financiera mundial o directamente por la guerra. Pero no voy a concentrarme en este aspecto, ya que estoy acompañado de tres expertos que seguramente harán aportes muy significativos en la materia, como se hicieron en el anterior panel y en el panel del día de ayer. El mundo. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el mundo está atravesando el desplazamiento del centro de gravedad global del Atlántico hacia el Asia-Pacífico. La emergencia de China como potencia global, tanto económica como geopolítica, ha alterado las bases del orden internacional liberal promovido por Estados Unidos desde 1945. En este contexto, es significativo analizar si dicha transformación va a conllevar simplemente un cambio en la distribución y en el equilibrio del poder en el sistema internacional existente o una reconfiguración del mismo y de las ideas y paradigmas en que se sustenta. A medida que Estados Unidos disminuye su liderazgo mundial, China está expandiendo su influencia internacional. Si bien plantea desafíos, por ahora el objetivo del presidente Xi Jinping no es explícitamente revocar ese orden, que después de todo resultó lo suficientemente flexible como para permitir que la empobrecida China de la década de los 70 se convirtiera en la pujante realidad de hoy. El objetivo del imperio del medio es garantizar que el orden existente pueda acomodarse adecuadamente a sus intereses nacionales. Sin embargo, la historia de éxito de China es también el más serio reto que enfrenta la democracia liberal desde el comunismo soviético. En el campo de las ideas,
donde el modelo político-económico chino está logrando victorias económicas y luciendo como una alternativa atractiva ante el capitalismo democrático liberal. Por ello, promueve el Banco Asiático de Infraestructura y Desarrollo, que rivaliza con el Banco Mundial, lidera el proyecto de infraestructura y desarrollo más grande del planeta, la iniciativa One Belt, One Road, que llega a no menos de 65 países. Esto entre muchas otras iniciativas. En este marco de crisis del internacionalismo liberal, la presidencia de Estados Unidos parece erosionar el multilateralismo con su política de American First. En vez de adoptar una política a través de la cual los grandes problemas globales sean resueltos dentro de las instituciones multilaterales, negocia de forma tal que prevalecen los intereses competitivos individuales y solo se reconocen relaciones de poder. Estados Unidos busca mantener la superioridad económica y militar para así impedir que haya otro poder regional que lo desafíe. Natural. Con su retiro de los acuerdos sobre el cambio climático, el comercio, el programa nuclear de Irán y su posición en el conflicto palestino-israelí, ha debilitado el sistema de acuerdos internacionales. Otro aspecto importante a considerar son los impactos de sus decisiones en materia económica. Como se ha visto recientemente, muchos de los mercados emergentes son vulnerables al aumento de las tasas de interés de Estados Unidos. Después de la crisis financiera mundial, el aumento masivo de los flujos de capitales a los mercados emergentes se debió en gran medida a las tasas de interés ultra bajas y a la alta liquidez resultantes de las políticas de flexibilización cuantitativa. A medida que la Reserva Federal comienza a ajustar su situación monetaria, las vulnerabilidades financieras de países como Turquía, Argentina, Brasil, India, Indonesia y otros, con importantes déficits en cuenta corriente, se exacerbarán. Europa. En el continente europeo una ola de euroescepticismo ha proliferado. Los acuerdos políticos que han sustentado a la Unión Europea se están volviendo cada vez más frágiles. Mencionaremos algunos de los sucesos: el Brexit en el Reino Unido, el aumento de los votos del Frente Nacional en Francia, el surgimiento y la llegada al poder del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga en Italia, la entrada a la extrema derecha en el Bundestag de Alemania, el movimiento hacia la extrema derecha de los partidos tradicionales de Austria y los Países Bajos para obtener réditos electorales, la clara victoria del Partido Populista en las elecciones parlamentarias en la República Checa y el afianzamiento en Hungría de la denominada democracia antiliberal del primer ministro Viktor Orbán, que parece estar surgiendo como un modelo a seguir por el partido gobernante de Polonia. Y los hechos recientes de España, con la intempestiva salida de Rajoy y su reemplazo por Sánchez, sustentado en una coalición parlamentaria que luce frágil, también es preocupante. Mucho se ha escrito sobre los motivos de la situación descripta, pero tal vez no esté de más insistir en dos. El primero es la ruptura de una idea que sustentaba el voto popular a favor de la Unión. La transferencia de competencias a Bruselas debía recompensarse con crecimiento y bienestar para todos. Sin embargo, en los últimos años los beneficios económicos no se han distribuido tan equitativamente y la controversia por los destinos de los fondos europeos creció. Ello sin desconocer la responsabilidad de los liderazgos locales, de ninguna manera, hay responsabilidades nacionales. El segundo, las medidas adoptadas, como la política de asilo en respuesta a la crisis de los refugiados, la amenaza del terrorismo también, los cuales, ellas dos, no alcanzan consenso general. Muchos ciudadanos tienen la sensación de que las decisiones que los afectan se toman a sus espaldas en comités opacos integrados por personas que no conocen y en las que obviamente no han elegido. Se pone en riesgo, desde mi punto de vista, en Unión Europea, el mayor éxito de integración política, económica y social del siglo XX y el mejor ejemplo de ofensiva por la paz, habiendo hecho desaparecer los escenarios de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Rusia. Rusia volvió a posicionarse como un actor disruptivo en el juego internacional con la intervención en Siria en septiembre del 15. A diferencia de las décadas anteriores,
en las cuales no se pensaba en una proyección del poder ruso más allá de su propio exterior cercano. La decisión del presidente ruso Vladimir Putin de salvar al presidente sirio Bashar al-Assad fue una demostración de su intención por desafiar el orden internacional liberal. La recuperación cruenta de Crimea en el 2014, su participación en los conflictos de Medio Oriente y los datos sobre hackeos para intervenir en las elecciones de varios países son indicadores que la rivalidad entre Washington y Moscú del pasado también son del presente y serán del futuro. Desde su demostración de fuerza en Siria, los rusos se han afirmado como una alternativa a los estadounidenses en Medio Oriente. Con ventas de armas, acuerdos económicos y maniobras diplomáticas, Rusia ha sido eficaz para alejar, aunque no del todo, a Turquía y Egipto de los Estados Unidos. Si bien en este escenario de reconfiguraciones la mayor competencia para Estados Unidos es China, la voluntad política y de poder, de permanencia que ha demostrado Rusia en Medio Oriente es un hecho sumamente importante, ya que le ha aumentado las complicaciones en regiones donde Estados Unidos hasta ahora tenía el poder. Mundo árabe. En el mundo árabe, la euforia de la primavera árabe se vio anulada con el paso de los años y la mayoría de los países se volvieron autocracias, estados fallidos o han devenido en territorios de lucha del Estado Islámico o del terrorismo yihadista. La ola de revueltas, revoluciones y guerras que convulsionó el norte de África, Oriente Próximo y los países del Golfo dejó 4 líderes depuestos: Túnez, Egipto, Libia y Yemen, y 3 guerras civiles de repercusiones internacionales que continúan activas: Siria, Libia y Yemen. De paso, para los que siguen estos temas, la doctrina de la responsabilidad de proteger se desmoronó en la operación de la intervención occidental en Libia. La guerra en Siria ha generado fuertes impactos en la región, ya que no se erosionó solamente el orden internacional liberal, sino que en muchos casos lo que sucedió fue la desaparición del sistema westfaliano de Estado soberano. Si bien la escalada bélica ha disminuido, las tensiones siguen muy vigentes. En este contexto, la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, puede degradar la seguridad regional y mundial. Esta medida amenaza los intentos de limitar la proliferación de armas nucleares a través de la diplomacia multilateral. Si algunos países como Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes saludaron firme y cálidamente la decisión, esa decisión ha aumentado el riesgo de guerra y una carrera armamentista nuclear, en este caso, en Medio Oriente y más allá. De hecho, Irán anunció hace pocos días que aumentará el funcionamiento de sus centrifugadores para lograr más uranio enriquecido. África. África creció con fuerza entre los años 2000 y 2014, alimentando la creencia de un ascenso de este continente, el ascenso de África. Pero desde el 2015 el crecimiento de África se ha debilitado y sus débiles perspectivas, sobre todo por los precios de las materias primas, hacen dudar de la promesa de un desarrollo sustentable en este continente. En las últimas 2 décadas, los países de África subsahariana han utilizado el endeudamiento para financiar las inversiones públicas como una herramienta macroeconómica, lo que ha mejorado enormemente los resultados de desarrollo humano del continente. Muy buena noticia. Por ejemplo, entre 90 y 2015, la esperanza de vida promedio aumentó, la tasa de mortalidad infantil se redujo a la mitad, la matrícula en las escuelas secundarias se disparó y las brechas de infraestructura se redujeron. Sin embargo, este progreso podría verse comprometido si continúan las tendencias actuales de la deuda en algunos países. La creciente carga de la deuda pública en África implica mayores costos de interés que desvían los recursos de la educación, la atención médica y la infraestructura. De acuerdo con la última perspectiva económica regional para el África, publicada por el Fondo Monetario Internacional, 6 de los 35 países de bajos ingresos de la región se encuentran en situación de sobreendeudamiento, lo que significa que no pueden cumplir con sus compromisos externos, pre-default. Asimismo, los desempeños de las 3 mayores economías del continente, Angola, Nigeria y Sudáfrica, han experimentado importantes retrocesos. El año pasado, las economías de Angola y Sudáfrica se estancaron, en tanto que la nigeriana se contrajo por primera vez desde 1991. Esta perspectiva pone en duda las estabilidades logradas en el continente, que todavía tiene pendiente
grandes problemas estructurales. América Latina. En América Latina la situación es también incierta. El caso de Venezuela, que hemos tratado, no diría náusea porque nunca vamos a agotarlo, así lo demuestra. Es un problema monumental y que no parece tener solución cercana. Su situación en la OEA bien lo demuestra y enfrenta a ese país aún con un mayor aislamiento internacional y un agravamiento de su crisis elevadísima en lo socioeconómico-cultural. Nicaragua vive una oleada de protestas violentas. El gobierno de Daniel Ortega, uno de los aliados más fuertes del eje bolivariano, atraviesa una crisis que pretende superar con represión violenta. Sabemos los resultados previsibles. No voy a anunciar a Brasil, Perú, México, Colombia, cada cual con sus problemas frente a las elecciones prontas en esos países y otros que han tenido transiciones problemáticas. Chile quizá sigue siendo un caso referencial de normalidad política y de crecimiento económico. A esta situación política crítica en algunos países hay que sumarle las incertidumbres económicas, nuevamente. América Latina siempre ha sido una región con economías volátiles. Periódicamente, una etapa de expansión y prosperidad es súbitamente reemplazada por otra de estancamiento y crisis. Estos ciclos de auge y caída suelen estar determinados por los precios internacionales de las materias primas que exporta la región y por la disponibilidad de préstamos e inversiones que vienen del exterior. Como se ha mencionado anteriormente, las medidas de la Reserva Federal estadounidense impactan negativamente en las economías latinoamericanas, disminuyendo los préstamos e inversiones y aumentando los servicios de deuda. Pero también hay que estar atento a otros factores incidentales, como el cambio climático, la revolución digital, intolerancia a ciertos problemas sociales y la convulsionada política mundial. Y por supuesto, siempre mirando sus propios errores políticos y económicos hechos y armados en la propia región. No todo es el mundo, principalmente somos nosotros. En conclusión, el orden internacional está en un proceso de transformación que fomenta las tensiones e incertidumbres. El orden global se estructura hoy en torno a una doble bipolaridad, con los Estados Unidos jugando un papel principal en dos frentes. El principal en competencia con China, tanto económica como geopolítica en el Asia-Pacífico. El segundo, los choques con Rusia en la agenda de Medio Oriente y en el flanco oriental de la OTAN, que si bien no son determinantes, erosionan aún más un orden internacional ya debilitado. Esto en un marco en el que el enfrentamiento comercial con Europa agrega otro grado de incertidumbre y humildemente lo digo, para mí ya casi de incomprensión, porque en última instancia son medidas que perjudican a ambas partes sin beneficiar a ninguna. En este contexto de competencia por el poder absoluto en el escenario internacional, el retroceso del multilateralismo es un hecho que no debería sorprendernos, pero tampoco hay motivos para pensar que el multilateralismo no pueda resurgir cuando los conflictos finalmente se resuelvan. En tal sentido, la posibilidad de una cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte es una esperanza en el medio de la incertidumbre. La misma evitaría una profundización aún mayor de una crisis que no beneficiaría a ningún país del mundo. A su vez, recordaría a todos, y principalmente a los líderes estadounidenses y chinos, el valor de la cooperación entre las naciones. Pero lo más importante, esta cooperación sería una muestra para todo el mundo de una reacción inteligente y que podría proporcionar una base para la agenda que, más que cualquier otra, definirá la política internacional del futuro. Este escenario nos hace reflexionar y nos impone la necesidad de regenerar el orden internacional como una prioridad. No olvidemos que frente a un escenario de transformación tenemos desafíos de adecuar a los nuevos tiempos las reglas e instituciones del orden global que fueron creadas en la posguerra. Para ello necesitamos ideas nuevas que recuperen la participación democrática de una manera que entusiasme otra vez a los pueblos en la defensa de los bienes públicos. Por ejemplo, en materia de comercio internacional se podría pensar nuevas formas de involucrar a todos los sectores sociales en el proceso de toma de decisiones, tanto a nivel de cada país como de las diferentes instituciones internacionales,
de forma tal que sus beneficios lleguen a sectores cada vez más vastos de la población y compensen a los perdedores. Y para lograrlo es necesario garantizar mayor transparencia en los procesos de negociación sobre comercio internacional. Esto resulta profundamente valioso e importante frente al mayor desafío en materia internacional que tiene nuestro país, Argentina, la cumbre del G20. Se debe evitar que este encuentro multilateral sea visto como un estancamiento o un fracaso, tal como pasó con la 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en diciembre pasado en Buenos Aires. Estamos ante procesos sociales, políticos e históricos muy complejos donde no hay nada insalvable e inexorable. Está todo por escribir. Debemos recuperar los valores de nuestra sociedad internacional basados en la igualdad entre los hombres y la libertad, ya que la democracia está amenazada. Tal como mencionamos anteriormente, y todos los panelistas, las experiencias orientales han demostrado que esas experiencias pueden tener una economía de mercado sin necesidad de dar libertad democrática a los pueblos, es realmente una amenaza. En los últimos tiempos hemos visto signos muy preocupantes sobre el prestigio de la democracia. Ideas más autoritarias, menos integradoras, avanzan y lo hacen con soporte electoral, aunque en algún caso gobiernos populistas fueran derrotados en las urnas por el voto popular, como aconteció en 2015 y 2017 en la República Argentina. La confianza, para terminar, la confianza y el compromiso con el sistema democrático requiere no solo la legitimidad que le otorga su legalidad, sino también necesita calidad institucional, la expectativa de que las demandas serán atendidas y que ello permita visorar a todos un próspero futuro. Volver a creer en la democracia y en que esos valores no solo son los mejores axiológicamente, como se dijo, sino que son los más rentables económica y socialmente. De esta forma se recuperará el prestigio de los valores liberales dentro de un proceso dinámico de expresión, participación y control por parte de la sociedad. Se necesita reencontrar el sentido de pertenencia y de reconocimiento del otro como parte de nuestra misma comunidad y tener un sugerente proyecto en común como nos propuso Ortega hace ya muchos años. El esfuerzo de instituciones como las academias de ciencias morales y políticas de nuestros países sugiero de que se focalicen en que su ideario fundacional, que es común, vuelva a ser común denominador de un consenso político, económico y social que permita la construcción de un mundo donde todos esos valores tengan nuevamente vigencia. Ello, creo yo, pavimentará seguramente un futuro con mayores oportunidades para todos y mucho más pacífico, y serían basamento seguro de una renovada gobernabilidad internacional. Muchas gracias.